Bienvenidos a este segundo video en el que continuamos con la progresión número 7, que nos indica que determinemos la derivada de la función constante, lineal y polinómica. Vamos a hacerlo de una manera en la que iremos descubriendo con conceptos que ya pudimos haber conocido o aprendido previamente, de manera que desarrollemos la categoría intuición y razonamiento. Recordemos que no debemos de convertir este curso en un curso puramente procedural, como se podría abordar anteriormente a lo que se nos plantea en la nueva escuela mexicana. Entonces tenemos acá la función lineal y igual a mx más b, llamada pendiente ordenada, donde b es la intersección del eje y el coeficiente de x, que es m, es el valor de la pendiente. Si tenemos una función constante f de x igual a 0 o cualquier otro valor, notemos entonces que lo que tenemos gráficamente es una línea horizontal. De ahí que si nosotros aplicamos la derivada, pues tendríamos que no existe una inclinación, por lo que la pendiente entonces de cualquier función constante pues es 0. Ahora bien, si entonces ahora tenemos una función lineal en la que la intersección está en el origen, vamos a dar cuenta que tenemos la función identidad, en la que para x vale 1, para y también vale 1. De ahí que formamos un ángulo de 45 grados y tenemos entonces que la pendiente vale 1, que es el coeficiente que acompaña aquí nuestra variable independiente, que es x. Si nosotros entonces modificamos el valor de nuestra pendiente, pues notaríamos entonces que la derivada de dicha expresión, en este caso 3x, pues sería 3, que es el valor de nuestra pendiente. Puede ser tanto desde el aspecto negativo, aquí la derivada sería menos 2, que es el valor de la pendiente. Si nosotros igual variamos la ordenada, ¿sí? Notamos que son rectas que se mueven de manera paralela y que las pendientes en realidad no se ven modificadas. De ahí que la derivada para esta función h de x sería la derivada de esta constante 0 y la derivada de acá pues sería menos 2. Ahora, veamos cómo queda entonces en notación de derivada los conceptos que acabamos de abordar. Bien, de acuerdo a la notación, entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos f de x igual a una constante, de manera específica f de x igual a 4. De ahí que diríamos que la f' de x, o sea, la derivada de 4 es 0. Si tenemos la función identidad, diríamos que f' de x vale 1. Si tenemos la función f de x igual a de x, sería el coeficiente de x, que en este caso es la letra a, por lo cual ese sería el resultado de su derivada. Para el caso específico en donde a vale menos 3, bueno, la derivada de f de x sería menos 3. Si tenemos una función lineal en la que tenemos la ecuación completa, diríamos entonces que la derivada de menos 4, que es la constante, es 0, y que la derivada de 5x, entonces, pues nos daría 5. De ahí que f' de x es igual a 5. Ahora bien, para poder estudiar el caso de la polinómica, es necesario ver primero la derivada de una variable que está a una potencia. Veamos entonces que hemos redefinido la definición de la derivada. Hemos visto en la progresión que el punto en donde queremos encontrar la recta tangente, teníamos acá a, f de a para este punto, y si aquí llevamos c, era c f de c, pero para el caso general lo vamos a llamar x f de x. De ahí entonces que la definición quedaría expresada de esta manera. Y si tenemos una expresión y igual a x a la n, bueno, en este caso empecemos por estudiar qué pasa con la función f de x igual a x cuadrada. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar nuestra definición y evaluar entonces f de x más h acá. Y entonces nos quedaría x más h al cuadrado, dice la definición, menos f de x, en el que f de x, bueno, pues vale x cuadrada. Desarrollamos este binomio al cuadrado, nos generan estos tres términos. X cuadrada es semejante a menos x cuadrada, que da 0. De ahí entonces que la expresión se simplifica de esta manera. Vemos que existe un factor común que es h, el cual factorizamos. H entre h nos da un 1, de ahí que nos queda que es el límite de 2x más h cuando h tiende a 0.
Desarrollamos entonces el límite evaluándolo para h igual a 0 y nos quedaría que esto vale 2x. De ahí que la derivada de x cuadrada, quiero que notemos entonces que es 2x. Ahora veamos el caso en el que a x cuadrada, a esta función la multiplicamos por una constante. Tendríamos entonces aquí que el coeficiente es c, y de manera general estaríamos hablando de una función y igual a cx a la n. Veamos entonces que al evaluar la definición nos quedaría esta expresión, en la que c es un factor común. De ahí que al factorizarlo, según las reglas de límites, podemos pasarlo entonces atrás. La expresión quedaría de esta manera. Y quiero que notes que este límite es el que acabamos de abordar para x cuadrada. De ahí que seguimos el procedimiento anterior y llegaremos entonces al final que la derivada de f de x va a ser el coeficiente c multiplicado por la derivada de x cuadrada, que era 2x. Veamos ahora para la expresión y igual a x cúbica o f de x igual a x cúbica. Utilizaríamos entonces esta notación para poder irnos acostumbrando. Es y' igual al límite cuando h tiende a 0. Y entonces haríamos x más h para x. Quedaría x más h al cubo menos f de x, que sería x cúbica entre h. Este binomio al cubo lo desarrollamos con su regla correspondiente, el cubo del primero, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término y menos x cúbica que lo bajamos. Vemos que x cúbica menos x cúbica daría 0, simplificaríamos entonces la expresión. Observamos que hay un factor común en este trinomio de arriba, y el cual es h, lo factorizamos y vemos que h entre h pues nos va a dar 1, de ahí que la expresión quedaría de esta manera y la vamos a evaluar cuando h tiende a 0, de ahí que este término de 3xh daría 0, y también el de h cuadrada, de ahí que y', que sería la derivada, sería 3x cuadrada. Ahora bien, de manera análoga, así como vimos que cx cuadrada, la derivada no era más que c multiplicar por la derivada de x cuadrada, pues de manera similar va a ocurrir aquí para el caso de x cúbica. Entonces diríamos que si tuviésemos una c, un coeficiente aquí, cx cúbica, entonces haríamos c por este resultado de x cúbica, que es 3x cuadrada. Ahora, veamos entonces lo que hemos encontrado hasta este momento. Si yo tengo una función y igual a c que es constante, y' es igual a 0, su derivada. Si y es igual a la constante por la variable, tenemos que la derivada es igual a la constante. Si tenemos y igual a x cuadrado, vimos que la derivada, que es y', es igual a 2x. Vimos que para el caso de que la función es y igual a cx cuadrada, entonces es c por la derivada de x cuadrada, que es c por 2x. Si es x cúbica, 3x cuadrada. Y como mencionamos, si es cx cúbica, c por la derivada de x cúbica. Nota entonces el siguiente patrón, que cuando la derivada es para x cuadrada es 2x. Si la derivada es para x cúbica es 3x cuadrada. Nota que este exponente se convierte en un coeficiente y además disminuimos 1 el exponente. Regla que se cumple también para x cúbica. El 3 se convierte en el coeficiente y al 3 le disminuimos una unidad. De ahí que si podemos nosotros decir que tuviésemos una función y igual a x cuarta, entonces la derivada sería 4x cúbica. Y así continuaríamos con dicho patrón. Bueno, entonces algunas reglas quedarían de la siguiente manera. La derivada con respecto a x de una constante es 0. Y como ejemplo tenemos la derivada de la raíz cuadrada de 3, pues es 0. La derivada de una variable respecto a ella misma daría 1. Recordemos que la variable puede cambiar, en este caso es la derivada de t respecto a t, pues da 1. La derivada respecto a x de cx sería c. Como ejemplo, la derivada respecto a x de 7x, pues es 7. De ahí que la regla para la potencia quedaría, como hemos mencionado, razonando un poquito, que n se convierte en el coeficiente y le restamos 1. De ahí que para expresar lo que está ocurriendo es la derivada con respecto a x de x a la 4 es 4, que es n el exponente,
por x y al exponente n le restamos 1, nos quedaría entonces 4x cúbica. Si entonces a esa expresión es cx a la n, pues es la derivada de x a la n multiplicado por la constante. Como ejemplo tendríamos la derivada de un tercio de x a la sexta. Entonces sería un tercio por la derivada de x a la sexta, que sería 6 el coeficiente multiplicando que corresponde al exponente y al exponente le restamos 1. Entonces nos daría 6 por un tercio, que da 2, y aquí sería x a la 5. Veamos entonces un ejemplo para la derivada de una expresión polinómica. Tenemos aquí que es y igual a menos 2x cuarta más 5x cuadrada menos 3x más 7. Vemos entonces que al ser x cuarta, el 4 baja como un coeficiente y le restamos un 1. Aquí en este caso el 2 baja como un coeficiente y al 2 le quitamos 1 y vimos que la derivada de menos 3x sería menos 3. La derivada de una constante acá, que es 7, es 0. No es necesario expresarlo, pero lo decidimos poner. Y procedemos entonces a realizar las operaciones. Menos 2 por 4 es menos 8, queda x al cubo. 2 por 5, 10 y queda x a la 1. En este caso, menos 3. Nota que cuando desarrollamos ya práctica en estas reglas, podemos omitir la segunda línea y podemos hacerlo de manera directa. 4 por menos 2 me da menos 8x cúbica, restándole 1 al exponente. 2 por 5 nos da 10, x a la 1, aquí nos da menos 3 y esto pues es 0. Bien, espero haya sido de provecho. Nos veríamos en una siguiente progresión.